Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA, con el curso de física. El tema trabajo dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, siempre teniendo en cuenta que tienen que mantener ustedes las indicaciones del Ministerio de Salud, ¿no? El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla o si pueden, en algunos casos, usar el protector facial y varias características más para poder ustedes estar libres del COVID. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar. Número 1. Trabajo mecánico. No es la intención dar una definición rigurosa acerca del trabajo mecánico. Queremos que se comprenda las diferencias entre ese tipo de trabajo y análogos en otro campo de la vida. Para comprender mejor empezaremos por dar unos ejemplos. A ver, la esfera cae y aplasta el resorte venciendo la resistencia interna de este. Muy bien, es un caso, ¿no? El gas se expande levantando el émbolo superando la resistencia ofrecida por la carga hasta una determinada distancia. Este desplazamiento es originado por la presión interna del gas. La fuerza de rozamiento estático evita el deslizamiento del atleta y a la vez lo impulsa hacia adelante, es decir, le transmite movimiento. Muy bien, observa que en cada uno de los casos se ha superado la resistencia durante una distancia mediante la acción de una fuerza. De esto podemos concluir lo siguiente: el trabajo mecánico es una magnitud física escalar que mide la transmisión de movimiento, que puede generar una fuerza venciendo algún tipo de resistencia. O sea, cuando un cuerpo vence su resistencia, ¿qué es lo que se va a obtener? Bueno, ¿quién le va a causar eso? Una fuerza, ¿no? Una fuerza va a ser la que va a causar eso, ¿no? La que va a causar el vencimiento de la resistencia. Y cuando esa fuerza hace de que el cuerpo se desplace una cierta distancia, obtenemos trabajo. Listo. El vector de desplazamiento une las posiciones iniciales y la posición final de la aplicación de la fuerza. Se representa mediante el símbolo variación de R. Bueno, eso sí es parte un poco más formal, ¿no? La fuerza vectorialmente considerada forma con el vector de desplazamiento un ángulo alfa. ¿Sí? Puede ser posible que el trabajo tenga la forma así, ¿no? Trabajo es fuerza por distancia. Pero en términos más matemáticos y simples, ¿sí? El trabajo se define como la fuerza multiplicada por la distancia por el coseno del ángulo que está formando. Y con eso nuestro ejercicio saldría más rápido, dependiendo de qué caso estemos. Muy bien. A ver, para la fuerza constante, ojo, estamos viendo de una sola fuerza, o mejor dicho, de la fuerza de una sola magnitud. Y en este caso, fuerza sería constante. El trabajo será, trabajo desarrollado por la fuerza sobre las notaciones, el ángulo formado por el desplazamiento. La fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros, newton por metro como unidad sería joule, ¿sí? Una salvedad: Newton metro también vendría a ser justamente el momento de una fuerza, pero en este caso el momento de una fuerza lo que me mide es giros, mientras en este caso lo que me está midiendo es trabajo. Son dos cosas distintas. Cuando el ángulo es cero, tranquilamente la fórmula de trabajo será fuerza por distancia. Pero cuando el ángulo es 90 grados, o sea, si el movimiento es horizontal y la fuerza jalada es vertical, no hay trabajo. El trabajo será cero. Y si el ángulo es 180 grados, ¿no? El ángulo que forma 180 grados, o sea, que tengo una fuerza contraria al movimiento, ¿sí? En la misma dirección, entonces el trabajo será negativo, ¿sí? Cuando la fuerza aplicada va en contra del movimiento, el trabajo será negativo. Tengan en cuenta porque eso pone en el examen, ¿eh? Gráficamente podemos obtener el trabajo mecánico de una fuerza. Muy bien, vamos a ver, tengan en cuenta esa información que les he dado hace un momento. Un concha cambia de posición debido a la acción de la fuerza. Muy bien. Muy bien, ¿cómo se define el trabajo? Mediante un gráfico. Se define como el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, o sea,
yo tengo una línea y todo ese rectangulito formado por los puntos de intersección de las coordenadas, todos ellos, ¿no?, forman un rectangulito. Y el área de ese rectangulito vendría a ser justamente el trabajo. Y ya para situaciones más avanzadas de cálculo superior, sería, bueno, el área bajo la curva, como le dicen, ¿no? Y ahí se hace con integrales, ¿no? Y esa es otra cosa. Trabajo neto. Se define como el trabajo neto o trabajo total sobre un cuerpo a la suma algebraica de los trabajos efectuados por cada fuerza que actúa sobre él. También se puede definir como trabajo hecho por la resultante de las fuerzas. O sea, en otras palabras, el trabajo neto vendría a ser la suma de todos los trabajos que se han realizado en todo ese sistema de referencia, ¿no? En toda esa realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Aquí podemos deducir que un móvil se mueve con velocidad constante, entonces su aceleración será nula y por lo tanto el trabajo neto será cero. Si un móvil se mueve a velocidad constante, entonces su trabajo neto es cero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una fuerza externa que jala ese cuerpo, automáticamente la velocidad cambiaría y al cambiar ya no sería velocidad constante. Entonces, si se mantiene fijo, no puede haber ninguna fuerza que pueda hacer que le cambie de velocidad. Por esa razón que su trabajo es cero. Tengan en cuenta eso. Tener en cuenta como definición de trabajo. El trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando la fuerza aumenta el movimiento. Claro, ya lo hemos visto. Y será negativo cuando la fuerza trate de detener el movimiento del cuerpo. O sea que va en contra del movimiento. El trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a la trayectoria de desplazamiento. Si el desplazamiento tiene una forma lineal y la fuerza está aplicada en forma perpendicular, o sea, formando 90 grados, el trabajo será cero. ¿Sí? Eficiencia o rendimiento, bueno, sí, eso ya lo vamos a ver en lo que es potencia, ¿no? Y si estuviera acá, también lo vamos a ver. Eso tiene que ver ya netamente con potencia. Número 1, me dice, el bloque mostrado de 4 kilogramos es levantado por una fuerza F hasta una altura de 3 metros, con aceleración de 6 metros por segundo cuadrado. ¿Qué trabajo habrá desarrollado? En primer lugar, el trabajo de fuerza por distancia, claramente porque el ángulo formado, bueno, no hay ángulo formado. Como no hay ángulo formado, sería fuerza por distancia. Luego, la fuerza sería masa por aceleración. La masa del cuerpo, ¿cuándo es? La masa es 4 kilogramos. La aceleración, ¿sí? La aceleración vendría a ser en este caso 3 metros por segundo. Por eso que es 4 por 3. Ahora, la fuerza resultante serían dos tipos. Tenemos una fuerza, que es la fuerza que lo está jalando para arriba, y su propio peso. ¿Cómo se calcula el peso o fuerza gravitatoria? Se calcula multiplicando la masa por la aceleración. Sería 4 por 10, 40. Por eso que acá escriben F, que va para arriba, menos el peso, que es 40. Claro, como lo está jalando en sentido contrario al peso, entonces por eso que se restan, ¿no? F menos 40 es igual a ¿cuánto? A 4 por 3. 4 por 3 es 12, 40 pasa a sumar y me daría 52. Por lo tanto, el trabajo sería 52 multiplicado por la distancia que corre. ¿Cuánto es? 3 metros. 52 por 3 me da 156 joules. Acuérdense que la unidad será el joule para el trabajo. Calcula el trabajo del peso desde A hacia C. Muy bien. En primer lugar tenemos que calcular el trabajo para... ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Muy bien. Hacia arriba va en contra de la gravedad. Ojo, el trabajo realizado por el peso. En el anterior era de la fuerza que iba hacia arriba. En este caso del peso. ¿El peso en qué dirección va? Hacia abajo. Entonces quiere decir que de A hacia B estoy yendo en contra de la dirección del peso. Por eso que va con negativo. Sería el trabajo negativo. ¿De quién? De fuerza por distancia. ¿Cuál sería la fuerza? Sería en este caso el peso. Sería 5 por 10 multiplicado por la distancia, que es 20. O en otros casos, o en el peor de los casos será la altura, ¿no? 20. 5 por 10, 50 por 20 sería 1000. Pero como va hacia arriba, va con signo negativo. Sería menos 1000 joules. Ahora, trabajo sería desde B hacia C. En ese caso, el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque saliendo en la misma dirección del peso, o sea, hacia abajo, ¿no? Será fuerza por distancia. ¿La fuerza será cuánto? Bueno, igual, la masa es
5 kilogramos, la aceleración es 10 metros por segundo, ahí está 5 por 10, multiplicado por la altura que va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? 15. Sería en otros, a ver, ¿cómo sería en este caso? 50 por 15 sería 750. Por lo tanto, el trabajo del peso desde A hacia C, ¿cuál sería? Tengo que calcular el trabajo neto, o sea, de A hacia B primero y de B a C después. Sería, trabajo de AB sería menos 1000 joules. Trabajo de BC sería 750 joules. Operando eso me daría menos 250 joules. ¿Puede seguir trabajo negativo? Yo dije que sí, si va en contra del movimiento. Bajo la acción de una fuerza resultando de un cuerpo de 1 kilogramo parte de reposo y se mueve una aceleración ¿de cuánto? De 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué trabajo ha realizado dicha fuerza luego de 3 segundos? Muy bien. Por el MRV tendríamos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo. Listo. En ese caso dice, lo va a realizar en 3 segundos. El tiempo es 3. Luego, la aceleración es 4. Lo tenemos por dato del problema. 4 metros por segundo cuadrado. Y la velocidad inicial es 0. Porque dice que parte ¿de dónde? Del reposo. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer, ¿cuánto va a ser? Operando sería 18 metros. ¿Listo? Y ahora, usando la fórmula trabajo es igual a fuerza por distancia, yo puedo decir que fuerza por distancia es masa por aceleración por distancia. ¿Listo? El trabajo será fuerza que es, bueno, la masa que es 1, ahí está como dato, la aceleración que es 4 y la distancia que es, ¿cuánto? 18. Al operar vamos a obtener como resultado 72 joules como resultado. Vamos al número 4. Muy bien, me están pidiendo el trabajo desde A hacia B. Calcula el módulo y dirección de la fuerza constante. Muy bien. Módulo y dirección. Perdón, una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula desde A hacia B. ¿Qué trabajo habrá realizado? Muy bien, para poder hallar el trabajo tenemos que ver lo siguiente. Desde A hacia B. Muy bien. El trabajo desde A hacia B es todo esto. En este caso, lo que tenemos que hacer, no puedo pasar por C porque ese es un punto referencial. No dice que A pasa por C. Entonces tengo que ir desde A hacia B. ¿Qué tengo que hacer? Acá tengo 10 y acá tengo 6. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer Pitágoras. Y por Pitágoras sacaron que la distancia es 14. ¿Sí? La distancia es 14. Lo que pasa es que acá no lo han dibujado. Acá tengo que calcular su diagonal. Distancia 14, la fuerza sería 10. Me daría 10 por 14, me da 140 joules. Ojo, acá lo están colocando, acá no han colocado esa información. Esa distancia desde A hacia B sería 14. No sería la suma de 10 más 6. Ojo, tienen que tener en cuenta eso. No es la suma. Tienen que tener en cuenta eso. Muy bien, y en el número 5 me dice, hay el trabajo neto desarrollado por la fuerza en el bloque 2 cuando ese se mueve de A hacia B. Muy bien, se mueve de A hacia B. Vamos a ver, me están pidiendo el trabajo neto en joules desarrollado sobre el bloque de 2 newtons. Listo. Entonces eso va hacia arriba, porque me dice que hay una fuerza que lo está impulsando hacia arriba. Ahí está, justamente, es de 50 joules. Muy bien. El trabajo neto sería, en primer lugar, para la fuerza de 20 newtons. ¿Cuál es la fuerza de 20 newtons? El peso, ¿no? Y como está yendo hacia arriba, sería negativo, sería 20 por la distancia, que ¿cuánto sería? En este caso sería 5. En este caso es la altura, ¿no? Porque lo primero que tiene que actuar ahí es el peso. El peso es 20 newtons, ¿sí? El peso es 20 newtons y la distancia que va a recorrer sería la altura. O sea, como está yendo en el plano inclinado, pero está yendo en forma vertical, su altura sería 5. Muy bien. Sería menos 20 por 5, ¿por qué? Porque está yendo contrario el peso, ¿no? El cuerpo se mueve para arriba y el peso va para abajo, por eso que va con negativo. Luego, para la fuerza de 50 joules. La fuerza de 50 joules sería, ¿cuánto? La fuerza sería 50 newtons, perdón, 50 newtons. Y la distancia que va a recorrer sería 10, sería toda esta hipotenusa, sería 10 metros. ¿Y eso de dónde sale? De triángulos notables, hay que tener en cuenta. Y el trabajo de la normal
como es perpendicular al movimiento, será 0. Claro, ¿se dan cuenta? El movimiento va así. Y la normal va formando como una T, o sea, como una especie de 90 grados. Por lo tanto, su trabajo es 0. Al operar eso, vamos a obtener como resultado 400 joules. Y ese sería mi trabajo neto. ¿Listo? Ese sería mi trabajo neto. Muy bien, acá tienen ustedes justamente la ficha aplicación. Tienen que resolver por lo menos 5 ejercicios de ellos para que puedan entregar la tarea. Tienen una semana, ustedes saben, para hacerlo. Y conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos hasta mañana. Cuídense, chao.